ciudad de 4500 años de antigüedad famosa por su ciudadela y ruinas de baño turco. Entonces era Midas, la antigua capital de la Frigia que gobernó este reino durante los siglos 9 y 8 AC. Después de eso, yo te mostraré la hermosa y moderna ciudad de Estambul, llena de lugares históricos e innumerables mezquitas de la época otomana. A continuación, te llevaré en busca del Arca de Noé. Algunos dicen que se encuentra sobre el monte Ararat. Otros creen que desembarcó en la ciudad de Gisrei. La historia de amor de Mnemosyne también comenzó y terminó en esta ciudad de Kurdistán. También llegaremos a ver varias tumbas, entre ellas la de Esrat Noé, Esrat Ayyub Ansari, Esrat Jabir bin Abdullah, Esrat Abu Zer Ghafari y Haji Bayram Veli, el más grande erudito sufí de la secta islámica. Prueba. Algunas tienen un minarete, algunas tienen 2 minaretes, algunas tienen 4 minaretes, y una incluso tiene 6 minaretes. Sigue viendo el video para saber qué es lo que representa el diferente número de minaretes. Angora fue una antigua ciudad, famosa por la producción de pelo largo de gato y suave lana de cabra de Angora. En 1923, Turquía declaró a una ciudad anexa a ella, e hizo que esta ciudad fuera la capital de Turquía. Desde entonces, la ciudad gemela se llama Ankara. Tiene una población de más de 4 millones. Es la segunda ciudad más grande de Turquía después de Estambul. Se encuentra en el centro de Anatolia, en el borde oriental de la alta y gran meseta de Anatolia. Esta es una ciudad muy antigua con varios lugares arqueológicos hititas, frigios, helenístico, romanos, bizantinos y otomanos. La colina que domina la ciudad está coronada por las ruinas del antiguo castillo, que se suma a la pintoresca visual. Esta fortaleza blanca es conocida como Achakakale. La ciudadela tiene 2 secciones: castillo interior y castillo exterior, aunque el castillo exterior tiene 20 torres de observación. Solo unas pocas han sobrevivido. El castillo exterior tiene 7 entradas. Los nombres son Çankırı, Estambul, Izmir, Namazga, Erzurum, Kayseri y Yaynali. La mayoría de las torres del castillo interior aún se encuentran en buen estado. Las paredes han sido construidas con mármol y piedra roja de Ankara. Ayadin Cami es uno de los mejores ejemplos. El castillo interior lleva completamente las características de la arquitectura tradicional turca. Entre los muros del castillo interior atraerán su atención las antiguas casas de Ankara. Esta área es una de las zonas residenciales más antiguas de la ciudad. Se llama Eski Ankara, Ankara Vieja. Las casas son en su mayoría de madera y ladrillos de barro, aunque todavía hay algunas familias que viven en esas casas. La mayoría de ellos se han convertido en restaurantes y tiendas de souvenirs. Los anticuarios, vendedores de alfombras y maestros de la artesanía tradicional turca continúan su trabajo aquí. Los hallazgos neolíticos de la zona alrededor de Ankara son testimonio de la rápida solución de los agricultores hititas. Alrededor del 2500 AC,
La primera ciudad importante que se sabe que ha existido aquí fue durante el período frigio, es decir, alrededor del 1200 AC. Volviendo a la historia, el nombre Anquira fue primero registrado como perteneciente a un pesto de Aqueménide en la ruta imperial de Susa, Sardes. También podría datar de esta época. Frigia se vio disminuido cuando Ankara formó parte del imperio lidio antes de los lidios, dirigido por, entre otros, Creso. Fue durante el 559 AC hasta el 29 AC derrotado en las guerras contra los persas. Posteriormente, la ciudad pasó, como lo hizo Anatolia como un todo, a los Aqueménides. Después del 227 AC, los tectósages, una tribu de Galacia que habían emigrado a través de los Dardanelos, hizo de Ankara su capital, llamándola Galacia. La victoria sobre los gálatas fue en 189 AC y luego trajeron a la ciudad, la región y todo el reino de Galacia bajo el dominio romano. Después de periodos en poder del imperio Pérgamo y el rey Ponto Mitridates el Grande, hasta el 74 AC, el dominio romano se reanudó bajo Augusto. La ciudad, ahora con unos 200.000 habitantes y conocida como Sebastetectosagún, se convirtió en la capital de la provincia romana de Galacia. Un emperador posterior, Caracalla, reconstruyó los muros de la ciudadela y construyó unos enormes baños públicos en los cuarteles de Ulus en Ankara. Se encuentran los restos de las termas romanas. El sitio fue construido por el emperador Caracalla entre el 212 y el 217 para honrar a Asclepios, el dios de la medicina. Los baños fueron incendiados en el siglo X. En la actualidad, solo permanecen las plantas altas y el sótano. Originalmente estaban compuestos por varios vestuarios y por lo menos 10 salas de baños con agua a diferentes temperaturas que cambiaban de frío, tibio o caliente. La construcción de un complejo de baños requiere excelentes habilidades de ingeniería. Los baños requieren una manera de calentar el agua. Esto se hizo mediante el uso de un horno y del sistema de hipocausto que llevaba el calor alrededor del complejo. El baño de la casa también tenía una piscina. El agua tenía que ser suministrada constantemente. Frente a la planta baja, relativamente bien conservada de los baños con sus pasajes cubiertos y el sistema de calefacción, se puede ver la palestra, donde los bañistas hicieron sus ejercicios. El baño contiene mosaicos y columnas enormes de mármol. También contenía estatuas de los dioses. Los profesionales estuvieron presentes para ayudar a soportar el esfuerzo de tener un baño. Era muy barato usar un baño. Un visitante, después de pagar su cuota de ingreso, se desnudaba y entregaba la ropa a un sirviente. Era sudar para deshacerse de la suciedad del cuerpo. Después de esto, un esclavo o masajista frotaba aceite de oliva en la piel del visitante y luego lo sacaba con un estrígilo. Después de esto, el visitante podía volver a la tepidarium y luego al frigidarium para enfriarse. Por último, se podía utilizar la piscina principal para nadar o para socializar en general. También se observan muchos fragmentos de columnas y capiteles, así como algunas interesantes lápidas bizantinas. El área alrededor de la ciudadela, que es la parte más antigua de Ankara, contiene muchos ejemplos de la arquitectura tradicional. Lamentablemente,
Solo unas pocas estructuras históricas que rodean la antigua ciudadela han sobrevivido hasta nuestros días. La excavación realizada en 1995 reveló esta calzada romana a una profundidad de 4 metros. Se remontaban a 1 o 2 siglos AD. También se descubrieron una fila de tubos de arcilla de drenaje en dirección este-oeste. Una pequeña sección de esta se ha conservado. Este monumento fue erigido para honrar la visita a Ankara del emperador Juliano. Este es el templo de Augusto y Roma. En la ciudad antigua, la inscripción Res Gestae Divi Augusti es un texto relatando las hazañas del primer emperador romano Augusto. Esta es la copia más intacta que se conserva en las paredes de este templo. El templo fue construido entre el 25 y 20 AC después de la conquista de Anatolia Central por el Imperio Romano y la formación de la provincia de Galacia, con Ankara como capital administrativa. Después de la muerte de Augusto en el año 1400, una copia del texto de la Res Gestae Divi Augusti fue inscrito en ambas paredes en el interior del Pronaos en latín, con una traducción al griego en una pared exterior de la cella. Las inscripciones son la principal fuente sobreviviente del texto, ya que la inscripción original en pilares de bronce delante del mausoleo de Augusto en Roma se perdieron hace mucho tiempo, y otras 2 inscripciones sobrevivientes del texto son incompletas. Al lado del templo se encuentra la tumba de Lagi Bayram. Su nombre original era Numan. Después de haber recibido instrucción en el sufismo de Somun Kubaba, cambió su nombre por el de Bayram. Somun Kubaba murió en 1412 pasando su autoridad a Hagi Bayram Veli, quien regresó a Ankara como un líder de una secta islámica sufí llamado Bayrami. Construyó una casa dervis en el lugar en Ankara, donde hoy están esta tumba y mezquita. La gente vino a quedarse allí y aprender sobre sufismo. La mezquita Kocatepe fue construida en 1987, en estilo otomano clásico con 4 minaretes. Su tamaño y la ubicación prominente se han convertido en un hito para la ciudad. Esta es la mezquita más grande de Turquía. Alrededor de unos 80 kilómetros de Ankara está Gordion, la capital del antiguo reino frigio. Esta antigua ciudad tomó su nombre del rey Gordios, quien fue el fundador del estado bajo al mando del rey Midas, hijo de Gordios, y dominó el centro y el sur de Anatolia. Gordium, donde se encuentra el antiguo camino entre Lidia y Asiria/Babilonia, cruzó el río Sangario, a través de las excavaciones realizadas aquí. Una puerta alta y casas pertenecientes a la familia real fueron encontradas bajo el montículo de la ciudad. También se descubrieron los túmulos. El más destacado es de 53 metros de altura y 300 metros de ancho. Túmulo del rey Midas, el del toque de oro. Es la segunda tumba más grande de su tipo en el mundo. Otro interés especial es la leyenda sobre el famoso nudo de Gordion, la desvinculación del que fue profetizado de ser posible solo por el maestro de Asia. Cuando Alejandro Magno invadió la península de Anatolia, cortó el nudo con su espada y se ganó la llave al continente. Las ruinas se extienden por todo este sitio antiguo, una zona que aún está siendo excavada por el interés de los amantes de la historia. El sitio fue excavado por Gustav y Alfred Corte en 1900 y luego, entre 1950 y 1973, por el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania. Las excavaciones han continuado en el lugar bajo los auspicios del Museo de la Universidad de Pensilvania con un equipo internacional. El museo local es una visita obligada donde los hallazgos arqueológicos están en exhibición, así como en el Museo de las Civilizaciones de Anatolia en Ankara, que alberga muchos de los artefactos encontrados en la región.
En el siglo XII, Gordium fue colonizada por los tracios que habían emigrado desde el sudeste de Europa. Durante los siglos IX y VIII a.C., la ciudad se convirtió en la capital de un reino que controlaba gran parte de Asia Menor al oeste del río Alis. Los reyes de Frigia construyeron grandes tumbas cerca de Gordium denominados túmulos, que consisten en montículos artificiales construidos sobre cámaras funerarias. Hay cerca de un centenar de ellos, que abarca tanto las cremaciones como las inhumaciones. El rey más famoso de Frigia fue el rey Midas. Era el primer extranjero para hacer una ofrenda en el santuario de Apolo en Delfos, dedicándole el trono desde el cual dictó sentencia. Durante su reinado, según Estrabón, los nómadas cimerios invadieron Asia Menor, y entre el 710-709, Midas se vio obligado a pedir ayuda al rey asirio Sargón II. En la narración de Estrabón, el rey Midas se suicidó bebiendo sangre de toro cuando los cimerios invadieron la ciudad. Existe una gran evidencia de la quema generalizada de la colina de la ciudad de Gordium, en un nivel mencionado por los jóvenes como el nivel de destrucción. Los arqueólogos al principio interpretaron el nivel de destrucción como los restos de un ataque al Cimeria. Las huellas fueron reinterpretadas más adelante como que datan del 800 AC, en gran parte sobre la base de la dendrocronología y el análisis de radiocarbono, haciendo referencia a los tipos de objetos que se encuentran en el nivel de quemado. Si esta reinterpretación es correcta, entonces la destrucción de otro modo no registrado parece haber sido causado por un incendio relacionado con un ataque al Cimeria. La fecha de radiocarbono nueva propuesta parece tener un rango suficientemente amplio para dar cabida a ambas propuestas fechas arqueológicas, y el asunto sigue siendo objeto de debate. Tumulus. El Gran Túmulo es el montículo enterrado más grande en Gordium. Hoy día de pie tiene más de 50 metros de alto, con un diámetro de unos 300 metros. El túmulo fue excavado en 1957 por el equipo de Young, dejando al descubierto los restos del ocupante real, descansando sobre textiles de color púrpura y oro en un ataúd de registro abierto, rodeado de una gran variedad de magníficos objetos. Los ajuares funerarios incluyen cerámica y vasijas de bronce que contienen residuos orgánicos, fíbulas de bronce, pines antiguos de seguridad, cinturones de cuero con accesorios de bronce, y una extraordinaria colección de muebles de madera tallada con incrustaciones excepcionales por su estado de conservación. La ceremonia fúnebre Tumulus ceremonia ha sido reconstruida, y los científicos han determinado que los invitados al banquete comieron cordero o estofado de cabra, y bebieron una bebida fermentada mezclada. El entierro está datado en la segunda mitad del siglo VII AC, y aunque es posible que esta sea la tumba del propio rey Midas, generalmente ahora se asume que es la de su padre Gordias. Según una antigua tradición, en el año 333 AC Alejandro Magno cortó el nudo gordiano. Este nudo intrincado unió al yugo del polo de un vagón frigio que se encontraba en la Acrópolis de la ciudad. El carro se asoció con Midas o Gordias, o ambos, y se conectó con la subida de la dinastía al poder. Una profecía local había decretado que todo el que podía desatar el nudo estaba destinado a convertirse en el gobernante de Asia. Desde la tienda de souvenirs del museo, fuera del museo, se pueden comprar varios artefactos. El propietario dice ser parte del equipo de excavación. Él talla réplicas excelentes de viejos escritos sobre piedras originales de la zona entre varios artefactos. También hace réplicas de monedas de bronce y plata.
Es una de las ciudades más bellas del mundo, con una población de 18 millones. Se divide entre la parte europea y asiática, que están separadas por el estrecho del Bósforo. Fundada en el 660 AC como Bizancio, la ciudad ahora conocida como Estambul se ha desarrollado hasta convertirse en una de las ciudades más importantes de la historia. Por casi 16 siglos después de su restablecimiento como Constantinopla en el año 330-600, fue la capital de 4 imperios: el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el Imperio Latino y el Imperio Otomano. Posición estratégica de Estambul a lo largo de la histórica Ruta de la Seda, redes ferroviarias con Europa y el Oriente Medio, y la ruta marítima única entre el Mar Negro y el Mediterráneo han contribuido a fomentar una población ecléctica, aunque en menor medida. Desde el establecimiento de la República en el año 1923, Estambul es conocida principalmente por su arquitectura bizantina y otomana, pero sus edificios reflejan los diferentes pueblos e imperios que previamente han gobernado la ciudad. La mayoría de las personas que llegan por primera vez a Estambul ponen sus pies sobre el Sultan Ahmed. Sultan Ahmed está llena de hoteles, restaurantes, cafés, tiendas de alfombras, tiendas de souvenirs típicos, museos, mezquitas, mercados y lugares de interés histórico. La Mezquita Azul o Mezquita del Sultán Ahmed es uno de los símbolos más importantes de Estambul. Inmediatamente asombra a todos los visitantes de la ciudad. Está situada justo enfrente del Museo Hagia Sofia. La mezquita, que toma su nombre del Sultán Ahmed, y es la más importante de las mezquitas que se construyó como una donación a la ciudad durante el Imperio Otomano. La mezquita Sultán Ahmed fue encargada por el Sultán Ahmed I y construida entre 1609 y 1616. Su nombre inglés, la Mezquita Azul, proviene de los más de 20.000 azulejos azules de Iznik que decoran el interior de la estructura. La Mezquita Azul es el ejemplo más típico de la clásica arquitectura turco-otomana, y fue la primera mezquita que incluyó 6 minaretes en su diseño original, en sus niveles más bajos y en cada muelle. El interior de la mezquita está revestido con más de 20.000 azulejos de cerámica hechos a mano, confeccionados en Iznik en más de 50 diseños diferentes de tulipanes. Más de 200 ventanas de vidrios de colores con diseños intrincados permiten la luz natural, hoy en día asistida por arañas. Las muchas lámparas en el interior de la mezquita alguna vez estuvieron cubiertas con oro y piedras preciosas. En las arañas se encontraron huevos de avestruz que estaban destinados a evitar las telarañas dentro de la mezquita para repeler las arañas. Cada semicúpula tiene 14 ventanas y la cúpula central 28, 4 de las cuales son ciegas. El vidrio de color para las ventanas fue un regalo de la señoría de Venecia al sultán. La mayoría de estas ventanas de colores han sido reemplazadas por ahora. El elemento más importante en el interior de la mezquita es el mihrab, que está hecho de mármol finamente tallado y esculpido. A la derecha de la mihrab está la minbur ricamente decorada, o púlpito, donde se encuentra el imán cuando pronuncia su sermón en el momento de la oración. Durante las oraciones, escuché una de las recitaciones más bellas de mi vida del Sagrado Corán. Su nombre era Qari Hussein Gul. Pedí que recitara algunas ayahs Qurani para este documental. Él amablemente accedió. Aquí está. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا خلقت هذا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا آتنا وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. También tuve una entrevista con el honorable imam de la mezquita, en Rula, Katip Oglu. Katip Oglu, en turco, significa hijos de altavoz. En sus respuestas a mis preguntas, dijo: me he desempeñado en esta mezquita durante 34 años. Como vemos en esta situación actual, esto me permitiría dar información sobre el Islam a gente de todo el mundo.
Es bastante increíble que algunas personas tomaran un avión y atacaran el World Trade Center. Los musulmanes de todo el mundo han estado y siguen estando sorprendidos con ese evento. El Islam es comprensivo y es para la humanidad. Por otra parte, cualquiera puede cometer errores. Así como usted sabe que un cristiano también puede cometer errores, un judío puede cometer errores. Un musulmán también puede cometer errores. Pero se trata de actos individuales y no se pueden relacionar con su religión. Así como el 9/11 no se puede vincular al Islam. El Islam promueve la paz. En el libro sagrado del Corán, hay muchos versículos que hablan de eso. En el capítulo Maida, versículo 32, Dios dice que quien mata a un alma injustamente es como si hubiera matado a toda la humanidad. También añade que quien salvó una vida humana es como si hubiera salvado a toda la humanidad. El Islam le ordena a los musulmanes a prevenir la muerte, no para matar gente. Hay un montón de esfuerzos para asociar al Islam con el terrorismo a causa de los prejuicios. Vemos al 9/11 como una provocación por parte de estas personas. Hace algunos años, hubo otra provocación en Dinamarca. Hubo unas caricaturas realizadas contra nuestro profeta Mahoma. Además, hoy en día en los E.U hay una película que insulta los valores islámicos y al profeta Mahoma. Posteriormente, ha habido muchas protestas. Esas protestas violentas no fueron aprobadas por los musulmanes en general. Los que utilizan la provocación saben muy bien que habrá algunos musulmanes que actuarán en extremo y serán violentos. Pido que la reacción del mundo musulmán sea del diálogo. La violencia es y no debe ser una solución. Turquía es un buen ejemplo de ello. En Turquía no se produjo ninguna actividad violenta como consecuencia de esos actos de provocación. Debemos comunicarnos con los no musulmanes. Pero, al mismo tiempo, las caricaturas y las películas son injustas y no están en armonía con el Islam. En el Islam hay un principio. Dios dice en el Corán que nadie tiene la carga de otra persona. Recientemente, en Libia, se ha producido un evento de compensación por las cuales algunas personas han sido asesinadas. Este evento no tiene nada que ver con esas personas que hicieron las películas o las caricaturas. Pero, por desgracia, estas cosas sucedieron. De hecho, el Islam es una religión pacífica. En la historia del Islam, no hay cruzada, no hay matanza de generaciones o limpiezas étnicas. Pero, en la historia de los no musulmanes, hay cosas presentes. En resumen, con el fin de debilitar el Islam, los opositores del Islam no tienen nada sólido que decir. Todo lo que tienen es para dar mensajes erróneos sobre el Islam. Esa gente nunca tendrá éxito. Rogamos a Dios para guiar a aquellos que no saben lo suficiente acerca del Islam y los que prestan propaganda negativa y esfuerzos similares para debilitar el Islam. Dios dice en el Corán: no hay obligación en el Islam. No hay forzamiento en la religión. En Turquía hay sinagogas, iglesias y otros lugares de culto de los no musulmanes. Durante siglos han vivido en armonía. Ellos oran libremente sobre la base de su religión. También quisiera añadir que en España, cuando los judíos fueron perseguidos,
Buscaron refugio en el Imperio Otomano. Encontraron seguridad aquí. El Imperio Otomano nunca cerró sus puertas porque no eran musulmanes. Fueron recibidos aquí. La historia del Islam es brillante. No hay oscuridad en la historia del Islam. Los opositores no encuentran ningún ejemplo histórico. Por lo tanto, tratan de inventar cosas como crear provocaciones. Esta es la estrategia fundamental para dar mala impresión sobre el Islam, creando provocaciones. ¿Qué sucedió en Jerusalén? 70.000 musulmanes fueron asesinados, pero luego, el sultán Saladin Ayyubi se acercó y le dio la libertad de religión para todos los no musulmanes. Cuando el sultán Ahmad conquistó Estambul, el pueblo bizantino estaba muy contento. Ellos aplaudieron. Nadie fue asesinado. Se les dio la libertad y comodidad. En lugar de ver a otras religiones, prefirieron ver los turbantes de los otomanos. Esta es la breve historia y el valor del Islam. Un refrán dice que una persona es el enemigo de lo que él no sabe. El presente acto contra el Islam es terrorismo. Eso es ignorancia contra el Islam. Te recomendamos buscar sobre el Islam, leer los artículos, libros, y encontrar la verdad sobre el Islam. El oponente del Islam está en la oscuridad. Rogamos a Dios para darles luz. El profeta dijo: «Oh mi Señor, guía a mi pueblo, porque ellos no lo saben». Hagia Sophia es una antigua basílica patriarcal ortodoxa. Después fue una mezquita y ahora es un museo. A partir de la fecha de su dedicación en el año 360 hasta 1453, sirvió como una catedral ortodoxa oriental y sede del Patriarcado de Constantinopla, excepto entre 1204 y 1261, cuando se convirtió en una catedral católica romana bajo el Imperio Latino. El edificio era una mezquita desde 29 de mayo de 1453 hasta 1931. Cuando fue inaugurada como museo el 1 de febrero de 1935. La iglesia fue dedicada a los Logos, segunda persona de la Santísima Trinidad. Su fiesta de dedicación fue el 25 de diciembre, aniversario del nacimiento de la encarnación del Logos en Cristo. Junto a Hagia Sophia y las mezquitas Sultan Ahmad se encuentra el hipódromo de Constantinopla. Constantinopla nunca se recuperó de su saqueo durante la Cuarta Cruzada y aunque el imperio bizantino sobrevivió hasta 1453, en ese momento, el hipódromo había caído en la ruina. Los turcos otomanos, que tomaron la ciudad en 1453 y la convirtió en la capital del Imperio Otomano, no estaban interesados en las carreras y el hipódromo fue olvidado poco a poco, a pesar de que el sitio nunca más fue realmente construido. Uno puede ver el obelisco egipcio y la columna serpentina en el hipódromo, que circula varias veces al día. Desde el barco, uno puede ver varios edificios importantes. El guía turístico seguirá hablando de esos sitios en varios idiomas. El viaje comienza desde el Cuerno de Oro y el crucero continúa a partir del Bósforo hasta el segundo puente del Bósforo. Mientras que usted cruza, usted será capaz de ver los mejores monumentos, villas y lugares de interés. El viaje tiene una duración de más de 2 horas en el comienzo de este documental.
Yo hice una prueba. Por cierto, yo no lo sabía hasta que el guía de viajes nos habló sobre esto. Esto es lo que él dijo. Durante el tiempo otomano, el público se le permitió construir mezquitas con minaretes único. La familia del sultán se le permitió construir mezquitas con 2 minaretes. Solo sultán podría construir mezquitas con 4 minaretes. Solo hay una excepción. Sultán Ahmad construido mezquita azul con 6 minaretes. También se puede tomar un viaje en autobús turístico que le llevará por toda la ciudad con todo tipo de lugares de importancia histórica. Uno puede hacer un alto en el camino y puede tomar el próximo autobús sin cargo todo el día. A lo largo de la ruta, uno de los mejores lugares para detenerse es el distrito de Ayub, que se encuentra más allá de las murallas de la ciudad y al lado del Cuerno de Oro. Nos detuvimos allí para visitar las tumbas de muchos compañeros del profeta Muhammad, la paz sea con él, que se extienden por todo Estambul, pero sobre todo en esta zona. La mayoría fueron martirizados durante el asedio de Constantinopla, Estambul, y en las batallas se luchó por la conquista de la ciudad, y luego hubo una fuerte influencia del Imperio Romano. La tumba de Hazrat Ayub Ansari, un gran compañero del santo profeta, se encuentra en una pequeña habitación en la esquina de esta espléndida y enorme mezquita. Parece muy modesta, su santuario es un lugar famoso de peregrinación por personas de toda Turquía y otras partes del mundo, especialmente los países islámicos. Hazrat Jabir bin Abdullah está enterrado en el interior de una pequeña mezquita vieja que lleva su nombre. Hazrat Jabir era un famoso compañero guerrero que participó en todas las batallas junto al santo profeta. Como se menciona en la tabla de introducción sobre su boceto de la corta vida, se cree que emigró a Constantinopla, donde murió. Hazrat Abu Zer Ghafari está enterrado en una pequeña mezquita que lleva su nombre. Dicho esto, la historia cuestiona los lugares de descanso final de los compañeros del profeta Muhammad. La paz sea con él. Solo Dios sabe lo mejor. A lo largo de la ruta del autobús turístico, también nos detenemos en la majestuosa mezquita de Süleymaniyye. Fue ordenada a construir por el sultán Solimán I y construida por el gran arquitecto otomano Mimar Sinan. Los trabajos de construcción comenzaron en 1550 y la mezquita se terminó en 1557. La mezquita es de 59 metros de longitud y 58 metros de ancho. La cúpula principal tiene 53 metros de altura y tiene un diámetro de 26,5 metros. El complejo cuenta con 4 minaretes. Los minaretes tienen un total de 10 galerías que indican que Suleimán era el 10º sultán otomano. La mezquita Atika Alipasa es una antigua mezquita otomana. Fue construida por el gran visir Bosnali Edim Atika Alipa en 1496, durante el reinado del sultán Beyazid II. La mezquita está situada cerca de la entrada al Gran Bazar. El hijo de un conocido poeta turco, Fuad Pasaf, colaboró la primera obra turca en gramática turca publicada en el Imperio y un hito en la reforma de la lengua. Sultán Mehmed II construyó el Gran Bazar a finales del siglo XV.
Está en funcionamiento desde 1461 y es uno de los mercados cubiertos más grande y antiguo del mundo. Durante la época del Imperio Otomano, las joyas y preciosas telas tejidas a mano se recolectaron en el gran bazar de todo el país para la venta. En un principio, las estructuras del bazar fueron construidas con madera, pero después del incendio de 1700, fueron reconstruidas en piedra y ladrillo, y cubiertas. El terremoto de 1894 completamente arrasó el bazar. Más tarde, fue restaurado tal y como lo vemos hoy en día. El bazar tiene 4 puertas principales. Cuenta con más de 3.000 tiendas en 61 calles cubiertas, y es visitado por aproximadamente 300 a 400.000 personas todos los días. Se encuentra dentro de la ciudad amurallada de Estambul, y se puede llegar fácilmente en tranvía. Aquí, uno puede comprar muebles, alfombras, artículos de cuero, prendas de vestir, especias, juguetes, cerámicas pintadas a mano, bordados, artículos de antigüedades, objetos de cobre, cuentas de ámbar de oración, los espejos de madre perla, pipas de agua, relojes, candelabros, monedas antiguas y joyas de plata y oro con coral y turquesa, y muchas otras cosas. Es un paraíso de compras para los que aprecian especialmente los textiles tradicionales y joyas auténticas. Una tarde de ocio dedicada a explorar el bazar, sentado en uno de los cafés y viendo las multitudes pasar, y la negociación de las compras es una de las mejores maneras de recuperar el verdadero ambiente de la vieja Estambul. El monte Ararat es el pico más alto de Turquía, con una elevación de 5.137 metros, y unos 40 kilómetros de diámetro, fronteras con Irán y Armenia. En la actualidad, el tercio superior de la montaña está cubierta de nieve todo el tiempo. El monte Ararat en la tradición judeocristiana se asocia con los montes de Ararat, donde, según el libro del Génesis, el arca de Noé se posó. Sin embargo, Dios decide destruir el mundo a causa de las malas acciones de la humanidad. Dios le dio al profeta Noé instrucciones detalladas para la construcción del arca, para que sea de madera resinosa, untada por dentro y por fuera con brea. Tenía que tener alrededor de 140 metros de largo, 25 de ancho y 15 metros de alto. Tener un techo, terminada con 1/4 de metro hacia arriba. Tenía que tener la forma del vientre de un pájaro, y una entrada de lado. Debía tener 3 cubiertas y compartimientos internos. Los residuos se almacenarían en la cubierta inferior, los seres humanos y las bestias limpias en la segunda cubierta, y los animales inmundos y aves en la cubierta superior. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها
إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله قال لا عاصم اليوم لا عاصم اليوم من أمر الله قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Una réplica del arca se ha construido en Holanda. Además, se está construyendo una en el oeste de Maryland. José fue en el 7600. Y Marco Polo alrededor del 1300-600 mencionan su existencia en el monte Ararat. Sin embargo, sus informes se basan en las cuentos de otras personas. La Fuerza Aérea de E.U. tomó las primeras fotografías del sitio Monte Ararat en 1949. Las imágenes supuestamente revelaron lo que parecía ser una estructura cubierta por el hielo, pero se llevaron durante años en un archivo confidencial con la etiqueta Anomalía Ararat. Más tarde, fue etiquetado como Arca de Noé. Desde entonces, varias expediciones se han hecho al monte Ararat en busca de los restos del arca. Algunos afirman que la base de madera tomada del sitio, que está a más de 4000 metros sobre el nivel del mar en el monte Ararat, en base a la datación por carbono, data del 2800 AC. Ese momento coincide con el desembarco del Arca de Noé. Los turistas van a la ciudad de Doğu Beyazıt, Turquía, y tratan de conseguir un permiso para escalar el monte Ararat. También están disponibles las excursiones guiadas a unos 300 kilómetros de Doğu Beyazıt. Está la ciudad de Cizre, que se encuentra donde algunos creen que el Arca de Noé desembarcó en realidad. Cizre es una ciudad en el sureste de la región de Anatolia de Turquía, situada cerca de las fronteras con Siria e Irak. La ciudad está llena con kurdos, asirios y algunos árabes. Está rodeada por el Tigris desde el norte, el este y el sur, que le han dado su nombre, Cizre, lo que significa isla en árabe. En la tradición islámica, la ciudad fue fundada por el profeta Noé, a los pies del monte Hudi, donde el arca se detuvo. Después de varias expediciones para buscar el arca en el monte Ararat, las cuentas son a menudo contradictorias y bajo estrecha vigilancia. La mayoría son sospechosas. Las fotos del arca como objeto son explicables por el hecho de que el monte Ararat tiene una gran abundancia de grandes bloques de basalto, y cuando se ve en las condiciones adecuadas, fácilmente puede parecerse a una enorme barcaza. Además, parece que hay casi una total falta de evidencia de que alguna vez Ararat estuvo bajo el agua si el arca se posó en Ararat, porque no hay evidencia de inundaciones como la sedimentación, fósiles, etc. Según las referencias antiguas, las pruebas para el sitio del monte Hudi como el lugar de desembarco del Arca de Noé fácilmente superan las pruebas del monte Ararat. El Pentateuco samaritano contiene solo los
primeros 5 libros del Antiguo Testamento pone el lugar de desembarco del Arca de Noé en las montañas de Jud y Kurda del norte de Asiria. Los Targúnimes, paráfrasis en arameo que se hicieron para los judíos después de su regreso de la cautividad en Babilonia. 3 de estos Targums, aunque los Nefiti y Pseudo-Jonatán ponga el lugar de desembarco del arca en las montañas de Jud y el persita, es una versión de la Biblia entera hecha por los cristianos sirios. En el Génesis 8:2.4, dice: las montañas de Jud y el lugar de descanso del arca de Noé. El Sagrado Corán dice en el capítulo 11, Sura Hud, dice: Al-Masudi, un historiador árabe, informa que el lugar donde el arca se posó todavía se podía ver en su tiempo. Al-Maudi también era descendiente de Abdullah ibn Masud, un compañero del profeta Muhammad alayhi salam. Al-Masudi, sin historiador árabe, informa que el lugar donde el arca se posó todavía podía ver en este momento tiempo en su. Al-Maudi era descendiente de Abdullah ibn Masud, sin compañero del profeta Muhammad, la paz del mar salam. Hasta el siglo X, todas las fuentes armenias apoyaban la ubicación al sur como el lugar de desembarco del arca de Noé. En el siglo XII los restos del arca del profeta Noé se convirtieron en una mezquita. En la mezquita se encuentra el mausoleo Hazrat de Noé. Algunos historiadores afirman que el profeta Noé murió en esta ciudad y está enterrado aquí. Estos argumentos y las referencias históricas no pueden constituir un argumento concluyente para el amarre final del arca en Israel, pero son convincentes, y para mí, abrumadores. Israel es un pueblo muy pequeño en tamaño. Solo hay un medio decente hotel a medio camino en esta ciudad. Memosin. Hablando de Memosin, es parte de una historia de amor kurdo clásico. Mem y Sin eran 2 amantes. Su unión está bloqueada por una persona llamada Bakar del. Mem finalmente muere durante una conspiración complicada por Bakar. Cuando Sin recibe la noticia, ella también muere mientras llora la muerte de Mem en su tumba. Ella fue enterrada junto a Mem. La noticia de la muerte de Mem y Sin consiguió propagarse rápidamente entre la gente de Israel. Entonces fue revelado el papel de Bakar en la tragedia, y él se refugió entre las 2 tumbas. Fue capturado y finalmente asesinado por el pueblo de Israel. Un arbusto espinoso pronto surgió de sangre de Bakar, enviando sus raíces de malicia profundas en la tierra entre las tumbas de los amantes. La separación de los dos, incluso después de su muerte, para los kurdos, Memosin son símbolos del pueblo kurdo y el país kurdo, que están separados, y que nunca se juntan. Cerca de Israel, a unos 80 kilómetros de distancia, hay una ciudad llamada Mardin. Mardin es una de las zonas más antiguas asentadas en la parte alta de la Mesopotamia. Las excavaciones realizadas en la década de 1920 descubrieron restos en la zona que datan del 4000 AC.